Bueno, lo primero, daros las gracias a los organizadores por haberme invitado a poder estar con vosotros esta tarde. Y ahora lo que quiero hablar es un tema relativamente técnico, relativamente médico. Lo voy a intentar hacer lo más comprensible posible, pero casi os diría que si no, pues a lo mejor hasta que me interrumpáis y me digáis, espera, que eso no se te ha entendido, o que, bueno, que lo hagamos un poco informal, que no pasa nada. Vale, entonces, bueno, yo de lo que me han encargado es que hable de una de las patologías que más me gusta y que más veo, que es la distonía, y en este caso de la distonía del músico. La distonía del músico, como bien sabéis, es una enfermedad profesional. Si no lo sabéis, lo sabréis después de esta sesión, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De intentar aprender todos qué es esto de la distonía y cómo tratarla, cómo mejorar el pronóstico y qué hacer si recibimos ese tipo de diagnóstico. Entonces, bueno, un breve esquema de la charla. Voy a hablar un poco de qué es la distonía, de los datos epidemiológicos que tenemos, que no tenemos tantos, de los mecanismos fisiopatológicos, de qué es lo que ocurre en el cerebro para que tengamos distonía, de la etiología, del diagnóstico y del tratamiento. Bueno, esta es una paciente que tiene una distonía. No es una distonía del músico, es una distonía del escribiente, es una distonía, como veis, que la distonía lo que es una contracción involuntaria de unos músculos cuando tú haces una tarea que antes era automática. En este caso lo que está haciendo es escribir. Entonces le he pedido que coja el bolígrafo de una forma normal y a ver si se le oye. Le he dicho, ¿cómo escribes mejor? ¿Como estabas haciendo antes? Entonces, además de tener una distonía cuando escribe, también la tiene cuando escribe a máquina. Lo que ha empezado como una distonía tareo específica, solamente cuando escribo, a través de años, esta señora era profesora, 30 años más tarde, también le ha afectado a la hora de escribir a máquina. Pero con lo que quiero que os quedéis es que esta señora tiene una distonía profesional, en su caso, porque era una señora que tenía que escribir mucho en su trabajo, que le afectaba la musculatura, no a nivel del músculo, no le pasa nada en el músculo. Lo que le pasa es en el cerebro, que está enviando mensajes erróneos a unos músculos para que se contraigan cuando escribe, y esos músculos normalmente no se deben contraer. En este caso, los que doblan la muñeca, que era bastante claro, ¿no? Esta señora sí es un músico que toca el acordeón, y quiero que os fijéis en esta mano. Ella lo que cuenta es que ya no puedo tocar como antes. No controlo mi mano izquierda, no llego a los botones, y lo que veis es que tiene una contracción de los flexores de esa mano, fundamentalmente del tercero, del segundo y del cuarto dedo, que flexionan más de lo debido. Entonces no llega a los botones. Incluso tocando una escala, una cosa relativamente fácil, y evidentemente antes le venía absolutamente automáticamente, ya no puede, ¿no? Y ella lo está contando como algo pues, muy frustrante, no entiendo qué me pasa. Esta mujer también tocaba el piano, entonces la verdad es que tuve la oportunidad de trabajar en un despacho donde teníamos de todo, incluido piano. Entonces le dijimos que tocase, hacía mucho que no lo tocaba, y resulta que al piano sí que lo vais a ver muy claro, ¿eh? Pues veis que da casi, vamos, dolor, ¿no? El verla tocar. Tiene la mano totalmente agarrotada, prácticamente todos los dedos están flexionando y no los puede controlar. Esto es una distonía muy franca, una distonía severísima, y que no solamente está afectando a su instrumento, que es el acordeón en este caso, sino que también llega a afectar otros instrumentos como el piano. ¿No? ¿Veis la flexión totalmente excesiva? A veces la distonía no es tan franca, no es tan fácil de reconocer. Aquí llevaba años de evolución, hasta que había consultado. Este es un flautista. Ayer hablé con
Sé que hay flautistas entre vosotros, evidentemente. Entonces, fijaros en el quinto dedo de la mano izquierda. Todo empieza bien, pero luego lo que cuenta es que notas sensaciones raras en ese dedo y de hecho este dedo pues tiende a flexionarse, tiende a hacer también una flexión aberrante a nivel metacarpo falángico y hace que no llegue a la llave cuando lo necesita. Todo más o menos empieza bien, aquí ya se esconde del todo, digamos, y cuando no lo necesita no pasa nada. Pero ahí que ese quinto dedo es necesario, pues le falla, ¿no? Aquí está contando pues las sensaciones que él tiene en ese dedo, que no sé muy bien qué me pasa, pero he perdido el control de algo que antes sabía hacer perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué es una distonía? Una distonía, en este caso, la distonía del músico, es una distonía focal. Focal porque afecta, en general, a una parte del cuerpo. Tenemos otro tipo de distonías que se llaman generalizadas, que afectan a cuello, cabeza, piernas. En este caso, suele ser la extremidad, en general, la que requiere más destreza, pero, por ejemplo, en los músicos también vemos muchas distonías de la embocadura, que tienen que ver con los músculos que controlan los labios. Pero entonces, focal, de una parte del cuerpo, tarea específica, solamente cuando toco mi instrumento y, por supuesto, tiene que ver con la actividad profesional. Si no fuese músico, no desarrollaría este tipo de distonía, ¿vale? Hay otras distonías profesionales, no es la única. De hecho, digamos que todas las profesiones que requieren algo de repetición tienen su distonía. Incluso los instrumentos, cada instrumento tiene su tipo de distonía. Insisto, los vientos pueden tener la distonía al orbicular. Este chico flautista tiene una distonía al quinto dedo. El piano tiene una distonía generalmente de la mano derecha. El violín suele ser de la mano de la cuerda. Cada instrumento tiene su distonía específica y cada profesión puede tener su distonía específica. La del escribiente, que os he dicho, que es solamente al escribir, la del taquígrafo, que es solamente al escribir a máquina, el telefonista, tiene una distonía por coger el teléfono y acaban cogiendo el teléfono extraño. El zapatero, el sastre, el peluquero, el bailarín, el golfista, el tenista, todos los deportes pueden tener su distonía y, por supuesto, la del músico. Por tanto, no es la única distonía profesional, pero desde luego es la que nos atañe hoy. Entonces, a nivel de epidemiología o los datos que tenemos, sé que os van a llamar mucho la atención, pero es que es así. La distonía afecta a un 1% de los músicos. Es muchísimo. Entonces, antes estábamos hablando, ¿no? Ver cuánta gente hay en vuestra orquesta, 80. Pues en una orquesta de 100, probablemente una de esas personas está sufriendo una distonía. O la ha sufrido o va a sufrirla, ¿vale? Entonces es una enfermedad frecuente entre los músicos. La edad media es de 30 a 40 años. No es cuando estás en el conservatorio, no es cuando estás aprendiendo, es cuando ya has adquirido tu profesionalidad, es cuando ya llevas muchísimos años de carrera, es cuando ya estás como en tu culmen profesional, que has tocado y has tocado y has tocado y has tocado y has practicado, que desarrollas la distonía. En centros especializados como en Tecma, la verdad es que los números rondan, pues eso, entre un 8 a un 14% de las consultas que reciben. Está infradiagnosticada porque está poco reconocida, incluso entre los profesionales médicos, entre los neurólogos, entre el médico de atención primaria, entre los traumatólogos, reumatólogos, y muchas veces la verdad es que los pacientes dan muchas vueltas hasta encontrar a alguien que les diga lo que tienen. Y este periplo es desesperante, ¿eh? Entonces, voy a hablar un poco de la fisiopatología. Voy a beber un poco de agua. Entonces, ya nos metemos un poco en temas técnicos, ¿eh? A ver. Control motor, a grandes rasgos, ¿eh? Imaginaros que
esta parte de aquí, que es la corteza, es donde están las neuronas. Lo de dentro lo llamamos sustancia blanca, la sustancia gris es lo más externo del cerebro, y entonces esta parte es la corteza motora y esta parte es la corteza sensitiva. Y verdaderamente funcionan como un conjunto. La corteza sensitivo-motora la llamamos. Si tú partes el cerebro, si me partes a mí así, por la mitad, este es el corte que os estoy mostrando, un corte axial. Esta foto que os he traído es un homúnculo. ¿Qué es el homúnculo? El homúnculo habla de la representación cortical de las partes del cuerpo. Entonces, si os fijáis aquí, que parece una cosa como muy deformada, veis que hay muchísimas neuronas dedicadas a la cara, a la boca, a los ojos, muchísimas neuronas dedicadas a la mano y muchas menos al resto del cuerpo. Porque donde tenemos muchísimos músculos y mucha expresión y mucha capacidad de hacer cosas, fundamentalmente la cara y las manos, que es lo que suele requerir más destreza. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en los músicos, esa parte, voy a hablar fundamentalmente de las manos, está hiperdesarrollada. Todos los músicos que practicáis muchísimo y gracias a ese practicar, hay más neuronas dedicadas a vuestra mano que en mí, por ejemplo, que no soy música. Esto también hablaría lo mismo en términos de la boca para todos esos vientos, ¿eh? ¿Y qué pasa con el músico? Que esa hiperplasia, que nosotros lo llamamos así, ¿no? Ese agrandamiento de la corteza, ese exceso de neuronas que están trabajando y dirigiendo tu mano, en la distonía se desdibujan. ¿Qué quiere decir eso? Que los dedos se empiezan un poco, las áreas cerebrales se empiezan a desdibujar y por tanto el músico pierde el control de su mano porque ya no funciona el decirle al segundo dedo que flexione. El segundo dedo va también con el tercero y con el cuarto y entonces lo que pierden es destreza de individualización de cada dedo. Si os habéis fijado antes en la señora que tocaba el acordeón, al flexionar el tercero, pues es que también iban el segundo y el cuarto como acompañando. Luego lo veremos también en otros vídeos. Pero la mano tiende como a ir en bloque, porque se empiezan a desdibujar esas zonas que normalmente están muy diferenciadas. Eso se debe a lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral. Tú naces con un cerebro, pero ese cerebro va cambiando. Va cambiando gracias a tus actividades, en este caso al ejercicio y a veces pues al exceso de ejercicio, ¿no? Otra cosa del control motor que os quiero contar brevemente, que es fácil de entender, yo creo. Yo cuando le digo a mi tercer dedo que se flexione, al decirle a este dedo que se flexione, el cerebro también está diciéndole a todos los demás que no se flexionen. Entonces esto funciona se activa la neurona encargada del tercer dedo y todas las neuronas que se encargan de los músculos colindantes y antagonistas se frenan para que no se contraigan en ese momento. ¿Qué pasa en la distonía? Que ese tercer dedo ya está desdibujado, entonces lo que se pone en marcha, hay una hiperexcitabilidad, que se llama así, de una zona que se pone en marcha que no debe ponerse en marcha, porque falla el sistema inhibitorio. Yo entiendo que a lo mejor suena complicado, ¿no? Para quien no suele tratar con estas cosas, pero bueno, nuestro cerebro está muy, muy bien organizado y es que es así de meticuloso. Si tú le indicas a un músculo que funcione, seleccionas ese y todos los demás se no seleccionan. En este caso ya os digo que hay confusión y en vez de escoger un solo músculo, se activan muchos a la vez. Y eso es lo que hace que el músico pierda el control voluntario. Por tanto, mecanismos de la distonía. Plasticidad cerebral maladaptativa. Es un poco lo que os he contado al principio. Esa plasticidad cerebral que suena muy bien cuando has tenido un ictus, pues puede jugarte malas pasadas. Hiperexcitabilidad cortical. Fallan los sistemas de inhibición. Y además también hay una alteración de las redes neuronales. En esto no me he metido mucho, pero la red neuronal que involucra a la corteza motora
y a otros centros que controlan el movimiento, como los ganglios basales, el cerebelo, otras zonas que las conexiones están mal hechas. Entonces, ¿qué produce esto? Este es un esquema que no sé si llegáis a ver muy bien, pero bueno, lo vamos a ir tratando parte por parte. Lo primero que existe es una predisposición de la persona a padecer distonía. Esa predisposición puede ser genética y es, en este caso, de género. La verdad es que los hombres tienen más distonía que las mujeres. No sabemos muy bien por qué, si los estrógenos protegen o qué temas hormonales pueden proteger a las mujeres de tener distonía. Y genéticamente sí que se sabe que es una enfermedad que posiblemente sea incluso dominante, en que el 10% de los músicos con distonía tienen una persona afectada en la familia y en otras distonías focales esto sube hasta un 25%. Que, de todas formas, en ese otro 90% pues no hay un antecedente familiar, pero bueno, la genética probablemente tenga su peso. Factores intrínsecos, factores que ya tienen que ver con el individuo. Lo primero, repetición, repetición, repetición. ¿Qué os voy a contar, no? A vosotros que ensayáis horas y horas y horas. Estáis repitiendo el mismo patrón motor horas y horas y horas. Eso hace que se predisponga a la distonía, porque ese continuo, continuo, continuo es lo que hace lo que os he contado antes a nivel cerebral. Esa hiperplasticidad, ese desdibujamiento de las zonas y ese fallo de la inhibición. A veces algo que puede desencadenar una distonía es un cambio. Un cambio, el músico viene y te dice, me di de baja por maternidad, paternidad, toqué menos durante unas semanas y al volver a tocar, de repente, tengo este problema y no sé qué me está pasando. O puede pasar al contrario, puede ser por exceso. Teníamos un concierto muy exigente, empecé a tocar más horas de lo habitual y esto mantenido en las semanas, de repente me he dado cuenta que no controlo la mano. O sea, que puede haber un cambio en la rutina, a veces puede haber una lesión, un túnel del carpo, una tendinitis, una cirugía. Y el carácter aquí también juega un papel, un carácter perfeccionista, obsesivo, muy, muy exigente. Esto hace que muchas veces el músico trabaje más y más y más y más. Y eso también, insisto, con la repetición puede ser uno de los factores predisponentes. Luego hay factores extrínsecos que ya no tienen que ver con el músico, que tienen que ver con su instrumento, lo que os comentaba antes. La exigencia del movimiento no va a ser la misma en el piano en la mano derecha que en la izquierda, en el violín, en todos los instrumentos, os podéis imaginar. Y el tema social, ¿no? Lo cierto es que hay más músicos con distonía en quien interpreta música clásica, que exige una perfección absoluta, que en músicos que tocan jazz, por ejemplo, que es pues, más improvisado, que no hay un canon de perfección tan establecido. Entonces, esto también parece que puede influir sobre la distonía. Y no os puedo decir mucho más sobre la etiología porque tampoco lo sabemos. Entonces, en todos estos sitios es donde intentamos intervenir cuando abordamos el tratamiento. Ahora os lo cuento. Entonces, ahora, imaginaros que viene alguien a la consulta, ¿no? Es una mujer diestra, que es una estudiante, trabaja en el conservatorio en Nueva York, bueno, está estudiando en el conservatorio, empezó a tocar el piano con 4 años y practica 5 horas diarias. Y su queja es que en los últimos 3 meses tiene una dificultad progresiva para controlar los dedos de la mano izquierda, en este caso de la mano izquierda. Y toca así. Está tocando una escala. Fijaros, en la mano izquierda, sobre todo en el tercero y en el cuarto dedo, que toca muy bien, toca fenomenalmente bien, evidentemente, pero se hiperflexionan, ¿no? Se le meten hacia adentro y no llega a las teclas. ¿Lo veis?
Bueno, esto es devastador, ¿no? Una persona que lleva tocando 20 años que te dice, es que no puedo tocar ni una escala porque me pasa esto y no controlo estos dedos, se me meten hacia adentro. Entonces, nuestro papel, bueno, aquí os lo apuntaba, no, aquí veis, es una foto del vídeo anterior, el tercer dedo que está hiperflexionado y aquí están el tercero y el cuarto, ¿no? Se ve bastante claro. Tocaba tan rápido que difícil de hacer las fotos. Pero entonces, nosotros ante un paciente que viene con estas quejas, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial, de pensar qué puede estar pasando, descartar, por supuesto, que no tenga otro tipo de patologías, pues que no tenga ninguna patología traumática, como hemos dicho, ni túneles del carpo, ni tendinitis, ni epicondilitis, etcétera, etcétera. Que no tenga una enfermedad reumatológica, porque a veces el dolor hace que los músicos os adaptéis y tengáis formas extrañas, ¿no?, de tocar. Las alteraciones psiquiátricas, que pues lo que contábamos antes, el miedo escénico, pues que no tenga nada que ver con eso. Y otros trastornos del movimiento. Yo lo cierto es que sí que he tenido pacientes que han venido a la consulta pensando que tenían una distonía y era un debut de una enfermedad de Parkinson. O sea que hay otras cosas que pueden hacer que no controles la mano como la controlabas antes. Lo que pasa que en los pacientes con distonía el resto de la exploración es rigurosamente normal. Me refiero a, haces una exploración neurológica de arriba a abajo, no hay lentitud, no hay rigidez, no hay absolutamente nada que no sea cuando están tocando su instrumento. Para eso les tienes que ver tocar su instrumento. O sea, no pueden venir y contarlo, se lo tienes que ver. Si no tienes un piano en la consulta, por lo menos un teclado. Bueno, pues muchas veces la verdad es que por fortuna podéis traeros el instrumento, ¿no? El piano es quizás lo más complicado y el tema es por lo menos tener un teclado, aunque también cambia, las características no son las mismas. Pero bueno, es básico el ver al músico en acción, haciendo lo que él dice que no puede hacer, para poder ayudarle y hacer el diagnóstico. También un poco así destacar que en la distonía el dolor no suele ser muy protagonista. Al igual que en las tendinitis, las epicondilitis, etc., el paciente distónico no suele quejarse de dolor. Suele quejarse de falta de control, pero no de dolor. Y el diagnóstico es clínico. No hay ninguna prueba, no te puedo pedir un análisis de sangre, no te puedo pedir una resonancia que me diga que el problema está aquí, sino que el diagnóstico te lo tiene que hacer un experto, un neurólogo que sepa y que te diga, esto es una distonía. Entonces, lo más importante, ¿no?, el tratamiento. El tratamiento es multidisciplinar. Yo creo que aquí está planteado de esa forma y es la verdad es que es una gozada, ¿no?, el encontrar un sitio donde puedas tener todo centralizado, pero el tratamiento es, por parte del neurólogo, yo lo primero que hago, por lo menos, es dar un diagnóstico, que muchas veces ayuda, porque como os cuento, los pacientes han trotado por muchos sitios durante meses, a veces años, muchas veces meses, en los que nadie les podía decir lo que estaba pasando. Entonces, por lo menos decir, mira, esto se llama así, se llama distonía y lo vamos a abordar de esta forma. Y yo, por mi parte, también utilizo mucho la toxina botulínica, que ahora os cuento un poco, pero se trata de relajar músculos mediante inyecciones del famoso Botox, o lo que se conoce como Botox en el mundo de la estética, pero que los neurólogos llevamos utilizando desde hace muchos años para relajar músculos. Esos músculos que están recibiendo ese mensaje de contraerse, que ese mensaje lo están recibiendo, tú lo puedes tratar a nivel local en el músculo, donde no pasa nada, pero como está constantemente recibiendo el mensaje de contracción, tú lo puedes relajar y el efecto es el de relajar la mano y que el paciente pueda abrir más esa mano. Luego os voy a enseñar un par de ejemplos para que veáis que funciona. La verdad es que puede funcionar. Pero bueno, es un arma más, ¿eh? Luego, un terapeuta. Pongo terapeuta porque puede ser un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, pero tiene que ser alguien que sepa de qué estamos hablando, que pueda reeducar lo que es el control motor de esa persona, porque lo primero que tiene que hacer el músico es dejar de tocar una temporada, un tiempo, porque ya os digo que como se ha engranado tantísimo ese ciclo de control
que ya ha dejado de controlar, y además lo que le pasa al músico es que dice, es que esto no me sale, con lo cual más horas y más horas y más horas, y cuantas más horas, o sea, más me doy contra la cabeza, contra la pared, porque es que no me sale. Entonces, la verdad es que hay que decirles que den un paso atrás, se relajen y digamos que volver a reentrenar en su mismo instrumento, pero desde una base, desde otra base y volver a empezar, cosa que no es fácil. Pero eso lo tienen que hacer de la mano de un terapeuta y de un profesor que sepa de música y de su instrumento en este caso para ayudarles a cambiar de técnica, a cambiar de postura, incluso a mejorar su destreza en otras cosas. Que no tenga, o sea, la verdad es que hay muchos estudios. Ayer yo creo que os contaba que hay un estudio muy bonito con braille en pacientes con distonía focal que se les enseñó a hacer braille durante 8 semanas y este entrenamiento sensitivo, no solamente motor, sino sensitivo, les ayudó a recuperar destreza motora. Es por lo que os he contado antes, es que lo sensitivo y lo motor en el cerebro no los podemos desgranar y separar, lo tenemos que tratar todo junto. Entonces yo creo que luego, además, os van a hablar un poco más de esto, pero se puede abordar por lo motor y por lo sensitivo. Un psicólogo también, porque claro, yo le digo a un paciente, tienes distonía y al día siguiente, ¿qué hago? ¿Sabes? No puedo tocar y entonces, la verdad es que el apoyo por todas esas partes es muy importante. También para técnicas de relajación, posturales, ese carácter un poco obsesivo, perfeccionista, también te pueden ayudar en ese sentido. A ver, perdonad, doy un paso atrás. Os voy a enseñar la paciente que antes tocaba el piano con la flexión forzada del tercero y el cuarto después de infiltrarle con toxina botulínica. En este caso os digo las unidades, pero lo que se le ha infiltrado es en el brazo nosotros inyectamos, yo siempre inyecto con una guía, en este caso con un electromiograma, ahora también se pueden utilizar ecógrafos para asegurarte que pinchas donde tienes que pinchar. Fundamental. Primero, seleccionar bien los músculos que están trabajando de más. Y segundo, infiltrarlos con las dosis adecuadas. La toxina puede funcionar en manos expertas. Tiene mala prensa entre los músicos, la verdad. Un mito como que tengo que desmentir continuamente en la consulta y decirles a los músicos que por lo menos lo intenten, porque sí que puede ayudarles. Entonces, en este caso le infiltré en el tercero y en el cuarto. Bueno, creo que podéis ver que no es perfecto, porque no es perfecto, pero esos dedos se le meten mucho menos. Y consigue tener la mano en una postura más normal. Otras cosas que pueden ayudar. En este caso, los músicos muchas veces se encuentran sus propios trucos, nosotros los llamamos así, porque, por ejemplo, el flautista que os he enseñado antes contaba que él tocaba mejor el pícolo, que también era un instrumento que tocaba, porque cambia espacialmente, cambia donde están las llaves, evidentemente, y temporalmente también tiene exigencias distintas. Entonces, él se encontraba más cómodo con el pícolo que con la flauta. Con lo cual, para reentrenar esta distonía, dijimos, bueno, pues vamos a coger el pícolo y volvemos un poco a empezar por ahí, para que no tengas que dejar de tocar, sino que lo podemos abordar de esa forma. Y este otro también se encuentra sus propios trucos, que también veis, su distonía es una hiperflexión de los dedos. Que veis que la flexión es bastante más frecuente que la extensión. La extensión también existe, ¿eh? Pero veis que cuando pica, y además pica despacio, que no está haciendo virguerías, se le metían. Y en cambio con la púa y rasgando, se maneja mucho mejor. Es un truco que él se ha encontrado y que lo que hace es que la mano funcione más en bloque.
y es lo que hace que pueda tocar. Ya no tiene que individualizar todos los dedos, ¿no? Y se encuentra mejor. Entonces, bueno, son cosas que podemos utilizar en el tratamiento. Entonces ya acabo y como conclusiones quería deciros que la distonía del músico es una enfermedad profesional. Insisto que tiene mucho que ver con esa repetición que hacéis en la práctica diaria. Es una enfermedad frecuente que afecta hasta el 1% de los músicos. Su etiología se basa en una predisposición genética junto con unos factores intrínsecos y ambientales. Es la gran desconocida en ambientes médicos y también a nivel del educativo, ¿no? Dentro de los conservatorios. Existe un tratamiento eficaz que depende de un equipo multidisciplinar. Como os he contado, toda esa plasticidad cerebral es reversible, pero hay que trabajarla y saber hacerlo, y se debe seguir investigando para comprender mejor la etiología, los mecanismos fisiopatológicos y de esta forma abordar mejor el tratamiento y mejorar el pronóstico. Y bueno, muchas gracias. En cuanto a los músicos, la presentación de la distonía, ¿has notado alguna diferencia sobre si encuentras mayor prevalencia en cuerda pulsada, en cuerda percutida? Yo había leído alguna vez que igual los músicos de flamenco tenían mucha mayor prevalencia en cuanto a distonías. Pues no sé si tú has encontrado alguna diferencia en la gente que ves, vaya. En principio, y los estudios lo que marcan es, sobre todo, la verdad es que en música clásica lo que más, y luego en guitarra también, en flamenco más que en otras especialidades. También es muy exigente, ¿no? Sobre todo depende de la exigencia y de ese canon de perfección, que yo creo que a los músicos clásicos ese afán de mejora, de perfección, de tocar exactamente el concierto igual que o mejor que, pues también puede jugar malas pasadas. Si en la fase de tratamiento se ha podido demostrar si un trabajo de una mayor autoconciencia corporal o una mayor o una visión más holística del propio cuerpo, las cadenas musculares, los movimientos armónicos, etcétera, los vectores, las fascias, cómo funciona todo esto, ha podido reflejarse en una mejora de ese control de la corteza motora sensitiva. A ver, en principio, lo que suele pasar con los músicos es que sois como demasiado conscientes de. A veces pasa eso, ¿no? Que os analizáis muchísimo. El músico que viene a mi consulta viene con su diagnóstico porque me dice exactamente lo que le está pasando. Lo que pasa es que él no sabe que se llama distonía, pero no todo el mundo te puede decir es que cuando toco el quinto dedo se me va hacia adentro, porque eso es analizarse, ¿no? y conocerse muy bien. Pero esto que hablas tú, pues la verdad es que la técnica de Alexander, todas esas cosas por supuesto que pueden ayudar, el mindfulness, todo eso un poco que yo lo he reflejado como el terapeuta, psicólogo, te pueden ayudar a relajar el cuerpo antes de tocar, y a veces también te puedes beneficiar de algo de medicación, ¿por qué no? No pasa nada, se pueden ir combinando disciplinas, y lo que no está demostrado es que el que seas más consciente del cuerpo en general te ayude a desdibujar, a volver a dibujar bien los dedos de tu mano. Lo que sí que se sabe que ayuda es el hacer prácticas individualizando cada dedo, pero ya a lo mejor no solamente en tu instrumento, sino en otras cosas. Pues en escribir a máquina, pero uno detrás de otro, en el braille que os contaba, en ejercicios con plastilina en esa mano, para volver a individualizar, ¿no? Los dedos con otro patrón motor y luego ya aplicarlo a tu instrumento. Buenas tardes. ¿Qué tanto por ciento de recuperación tienen en los tratamientos que hacen? Bueno, a ver, depende del músico. La verdad es que yo voy a ser honesta. Yo tengo algún paciente que se ha curado,
pero es la excepción. Digo curado, curado. Que se haya, el porcentaje de músicos que se cura es bastante bajo, pero también te digo que tengo músicos que siguen viviendo de la música, que son, porque es que llegar al 100% es muy difícil, sobre todo la exigencia, ¿no? de trabajar en una orquesta sinfónica que te exige un 100% sin un 150%, pero muchas veces llegar al 90 o 95 si es posible con estas diferentes técnicas, ya os digo, todo junto, y la curación sí que es posible, ¿eh? Y también te digo que es que tenemos que investigar mucho más, porque cuando entendamos cómo se produce esa hiperplasticidad, seremos capaces de revertirla, pero tampoco acabamos de entender muy bien por qué, o sea, o cómo se produce. Entonces, ya os digo que además ahora hay técnicas nuevas con lo que es con lo que son pulsaciones transcraneales, de magnetoterapia o de corriente eléctrica directa, que eso también nos va a ayudar a modular la corteza cerebral de una forma más directa. Este es el futuro, yo creo que viene y llega y cada vez aprendemos más, con lo cual creo que el pronóstico va a ir mejorando, pero hoy por hoy es difícil, pero no es imposible, pero es difícil. Pero ya os digo, yo tengo músicos tratados con toxina y con ayuda a su alrededor que siguen en su orquesta y siguen tocando. Para trabajar en prevención, ¿qué síntomas nos ayudan a reconocer que puedes estar en el camino de desarrollar eso antes de llegar a la distonía? Por desgracia no los hay. No hay nada como premonitorio que te diga voy a desarrollar. Es de repente me levanto un día y no puedo tocar. Y eso cada vez va a peor, pero es así. Y los músicos te lo dicen, empieza, muchas veces te lo dicen, era el minuto 53 del concierto de Mahler. Y de repente empecé, que no me salía, no sé qué, acabé como pude el concierto y al día siguiente peor, y al día siguiente peor, y al día siguiente peor, y a las 2 semanas ya les afecta en todas en todas las partituras, ¿no? Pero no hay nada que te avise que te va a pasar. Hola, quería preguntar a la neuróloga acerca del tratamiento con Botox, si se realiza o se ha realizado a instrumentistas de viento, es decir, gente que le ha afectado en los músculos de la cara, y si es así, ¿con qué periodicidad se debe pinchar para poder seguir desarrollando un trabajo de un músico de orquesta? Es una muy buena pregunta y tengo que decir que los músculos de la embocadura son los únicos músculos que no inyectamos con toxina. La verdad es que no sabemos diferenciar los fascículos lo suficientemente bien como para no producir debilidad. Y esto hace que la toxina produzca más alteración que beneficio y por tanto es la única distonía que no es abordable con toxina y que dependemos de los otros tipos de tratamiento. Muy buena pregunta, gracias. Gracias. Mientras que te dan el micro, es que me he quedado un poco con lo que me ha preguntado Ana antes, de cómo prevenir la distonía. Y ya os digo que como no hay síntomas premonitorios, lo único, insistir un poco en el sentido común. Igual que antes hemos hablado de otros tipos de lesiones que podéis tener, la ergonomía, tener buena postura, la relajación, ser consciente de tu cuerpo, todo eso, y tocar un tiempo razonable de horas, 5, que no sean quizás más de 5 o 6, desde luego es un poco el camino para intentar evitar este tipo de problemas. Hola, otra vez. Me queda una duda. Comentaba doctora que cuando una persona deja de hacer actividad musical, la distonía desaparece. O sea, que la distonía va unida al hecho de tocar, por ejemplo, ¿no?
Entonces, yo me pregunto, la parte psicológica no es fundamentalmente importantísima este tema. Es decir, si yo tengo distonía porque toco el piano y dejo de tocar el piano y los dedos me van bien, ¿cuánto hay de problema psicológico en el fondo ahí o es una tontería lo que estoy pensando? No, y me alegro también de que me hagas esta pregunta, porque es una duda que tenéis muchos músicos y lo cierto es que lo psicológico empeora la situación. Me refiero a que si el hecho de que tú tengas el problema cuando tocas el piano no es porque sea psicológico, es neurológico. Es por todo este tema que os he contado de la corteza cerebral, las neuronas han cambiado. Es algo que tú no te lo estás imaginando y no es porque estés ansioso, ni estés deprimido, ni seas perfeccionista. Es porque te ha tocado. Me refiero a que hay gente que le toca hipertensión, hay gente y tiene una vida sanísima y hace una dieta estupenda. Es un poco que, insisto, no se lo sabemos explicar a todo el mundo. Hay quien tiene esa predisposición genética que está ahí, eres varón, ¿sabes? Pero hay cosas que no puedes controlar, evidentemente. Pero el hecho de que te pongas nervioso cuando toques empeora la situación. Con lo cual, esa rehabilitación hacia controlar el miedo escénico, y cuanto más cuando además sabes que tienes un problema, la depresión que acompaña al paciente que tiene distonía porque se ha quedado sin vida en ese momento, se ve incapaz de tocar una escala. Todo eso hay que hacer un acompañamiento psicológico sin duda y que el músico se sienta muy acompañado en la propia recuperación, pero no es el problema psicológico el que produce la distonía. Esto tiene que quedar clarísimo, porque yo tengo muchos pacientes que llegan a la consulta a eso, diciendo, o sea, es que me he vuelto un poco loco o me he vuelto un poco loca. Por eso yo creo que recibir un diagnóstico de no estás haciendo nada mal, pero si tienes este problema, pues es importante. ¿Se ha encontrado alguna relación con respecto a otras? El hecho de padecer, por ejemplo, una epilepsia predispone o podría agravar la... ¿Has dicho epilepsia? Sí. No, en principio con epilepsia no. ¿Con alguna otra? Probablemente los trastornos de movimiento en la familia, temblores, enfermedad de Parkinson, por supuesto. Hay unas distonías que son genéticas, que conocemos el gen. Hay distonías que tienen nombres y apellidos porque tienes un gen alterado que las produce, pero suelen ser distonías generalizadas, de chavales que nacen con este tipo de problemas y empiezan a desarrollar los problemas a los 13, 14, 15 años y les acompañan durante toda su vida. Y hay algunas distonías focales que hemos visto que también podemos ver ese gen en los distónicos focales, que solamente tienen un problema quizás al tocar, pero es extremadamente raro. Pero a veces sí que parkinsonismos en la familia o temblores, pues bueno, vemos la asociación con distonía. El temblor para nosotros es otro tema del diagnóstico diferencial. Hay pacientes que tienen un temblor solamente cuando tocan y se llama un temblor tareo específico. No es una distonía, es más fácil, es menos incisivo en el tocar a veces, pero quien tiene un temblor cuando toca una cuerda, pues también es un problema, evidentemente, y el abordaje es distinto. Y por ejemplo, no se utiliza toxina tampoco. Una pregunta, has comentado lo de la estimulación transcraneal. ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste? Porque yo he leído algo, ¿vale? Pero es que me parecía un poco ciencia ficción. Entonces, si nos lo puedes explicar, yo te lo agradezco. A ver, para mí es un poco ciencia ficción también, ¿eh? Te digo que se trata de ponerte un gorro, verdaderamente es un gorro que se pone encima de la cabeza, que lo que hace es emitir unos pulsos de electromagnéticos que pueden modular la plasticidad de la corteza. Se ha utilizado mucho para estudiar distonía, se ha utilizado para todo este tema que os he contado, la hiperplasticidad cerebral, lo conocemos gracias a este tipo de instrumentos, que básicamente, ya os digo, es como una especie de gorro que te pone aquí, tiene un cable, llega a una máquina y ahí te mandan unos pulsos, el TENS,
Se me ocurre que puedas... ¿Conocéis el TENS Med, que es una cosa que se suele poner en los músculos para hacer una contracción del músculo? Pues es algo parecido, pero a nivel cortical, que lo que manda son estas ondas magnéticas de forma repetitiva, y eso, la verdad es que se puede dirigir mucho a una zona, en este caso la zona sensitivo-motora, y cambiar la configuración de esas neuronas. El tema es que hoy por hoy la duración, y los músicos después de esto tocan y tocan mejor, tocan sin distonía, pero a la hora y media reaparece. Entonces, lo que estamos investigando ahora es cómo hacer que la estimulación transcranial sea más duradera en el tiempo, el beneficio. Estamos aprendiendo un poco sobre dosis, intervalos de tiempo para los tratamientos. Es que claro, yo vi un vídeo de YouTube de una empresa americana que se llama Headphones o algo así, y pues salía un pianista que pues se ponía los cascos y decía que le había costado mucho menos aprender con esto, y entonces claro, yo pensé en exactamente lo que estás diciendo tú, la dosis, el lugar, la cantidad de tiempo, y eso, te quiero decir, no es un instrumento como para tenerlo al lado del sitio de ensayo, es una cosa que requiere de un control, porque me imagino que todavía no están valorados los efectos que puedan tener, ¿no? O no lo sé, te lo pregunto por pura... Yo creo que Ana, que ha trabajado con transcranial, te puede contestar. Estos cascos que explicas no es transcranial. Me he imaginado que no es estimulación magnética transcranial. En inglés se llama TDCS, es transcranial, la estimulación directa eléctrica. Lo que tú has comentado tiene mucha razón. O sea, nosotros como investigadores estamos un poco incluso alarmados. Nos preguntamos qué tipo de comités de ética han pasado esta empresa para poder vender esta tecnología. Nosotros solo para hacer un experimento tenemos que pasar unos comités de ética tan exhaustivos que pueden dejarte perfectamente mucho tiempo sin poder iniciar el experimento, porque te preguntan todo. Y es más, tenemos que tener un gran seguro detrás que nos cubra. A mí el otro día, justo lo veía también en el vídeo, creo que ahora están haciendo publicidad aquí en España, se lo pasaba a mis compañeros en Dinamarca y les decía, ¿qué opináis? Y me decían que es peligroso. Es peligroso primero porque no se sabe, o sea, nosotros controlamos las dosis, o sea, es como si ella, que estaba inyectando toxina botulínica, ahora yo como fisioterapeuta también la inyecto. Bueno, la puedo inyectar porque he leído un paper, pero voy a hacer destrozas. Entonces es lo mismo, o sea, hasta qué punto esa tecnología se vende. Tal vez en Estados Unidos ¿cómo sería? Los límites o los controles son menos exhaustivos, pero aquí en Europa te digo yo que esto no, me sorprende que se pueda vender. Es más, se debería incluso hacer un poquito de llamamiento. A mí me sorprendió, y encima la cantidad de compartir, de likes y cosas de estas que habían. Ahí, cada uno es libre de comprar lo que quiera, pero desde luego yo no lo recomiendo sin un médico, sin más información. Creo que es un poco incluso como las contracciones estas que se hacían aquí, lo de la norma Duval que vendía, pues lo mismo, pero en versión ahora cerebro. O sea, efectivo, incluso un poco placebo. Pues tenemos que dejarlo aquí, desgraciadamente. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Carlos, también por vuestras intervenciones. Y gracias a vosotros.